encanta conectarnos con las personas, que realmente sintamos que podemos llegar y sentarnos con ustedes. Así que nos encanta. Ustedes saben que en la medida que ustedes se van conectando, pues, saludarlos, poder poner corazoncitos, saben que es una manera en la cual nosotros creemos que estamos llevando un mensaje que es práctico para ustedes y súper relevante. Entonces, mi esposa hace 2 domingos dio 2 charlas acerca del dolor que fueron increíbles. Si ustedes no las han escuchado, estas están arriba como en mi canal de YouTube. Ustedes pueden ir a verlas. Paula abrió su corazón y nos contó cómo ella pudo de alguna manera gestionar y administrar el dolor de algunas experiencias que ha tenido y cómo en medio del dolor es tan importante tener a Dios, cómo en medio del dolor es importante darle espacio a Dios para que nosotros podamos levantar la cabeza y podamos avanzar. Entonces yo se las súper recomiendo. Realmente en el caso mío personal ha sido de mucha ayuda, muchas de las enseñanzas que dio Paula, un par de cosas que a nivel personal tocaron mi corazón, de la importancia de enfrentar el dolor, de no ocultarlo, sino que tengamos como la valentía, la gallardía de poder enfrentar el dolor. Y la única manera que lo vamos a poder hacer es con Dios. Entonces se los súper recomiendo. Y hoy, ¿de qué les quiero hablar? Hoy les quiero hablar de que, bueno, dentro de 8 días, bueno, vamos a empezar como Semana Santa. Y realmente quiero como dar una charla o tener como una miniserie de 3 domingos donde vamos a hablar de qué significa la Semana Santa, qué fue lo que pasó en Semana Santa. Pero quiero realmente tener un acercamiento desde lo práctico, porque nosotros como que tenemos ese subconsciente religioso de la Semana Santa y que Jesús murió y que resucitó y eso es verdad, ¿cierto? Y eso sucedió y eso históricamente es una realidad. Pero quiero realmente llevarlo a términos muy prácticos. ¿Qué significa para nosotros Semana Santa? ¿Cuáles son las historias y los ejemplos prácticos para mi vida? Y ese es el enfoque que quiero darle durante las próximas 3 charlas. Y un poco para comenzar la primera charla frente al tema de Semana Santa, quiero hablar hoy de cuál es el contexto, cuál es el inicio que nosotros tenemos para ver que hay unas personas que están totalmente interesadas en matar a Jesús. Literal, hay unas personas que están interesadas en matar a Jesús. Y hoy yo quiero hablar un poco acerca de eso. Hoy yo quiero hablar un poquito frente a cuáles son las motivaciones que llevaron unas personas a tomar una decisión de matar a Jesús, de matar a una persona que no hacía actos de confrontación, sino que tenía actos de compasión. ¿Qué fue lo que llevó a unas personas a estar motivadas y llevadas a matar una persona que lo único que tenía era actos de compasión y no actos de confrontación? Y eso es un poco lo que quiero hablar hoy, porque creo que va a ser muy práctico frente a nuestra vida, frente a cómo nosotros manejamos nuestras relaciones y frente a cómo nosotros enfrentamos la vida. Y para eso quiero leer una historia que está en Juan, ¿cierto? Y está en Juan 11:45. Y quiero hablar un poquito de lo que está pasando en Juan 11:45. El contexto de Juan 11:45 es que Jesús fue a una ciudad que se llama Betania, y cuando fue a esa ciudad habían 2 hermanas que tenían un hermano y que había muerto, y Jesús lo que hace es que él resucita a Lázaro. Y hay muchos líderes religiosos viendo este acto de compasión. Y apenas Jesús hace el milagro de compasión, de traer a alguien a la vida, miren lo que sucede. Y está en el versículo Juan 11:45. Muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús, y qué fue lo que hizo Jesús, es que resucitó a Lázaro, creyeron en él. Pero, pero, ¿cierto? Ese pero que todos tenemos. eh, pero algunos de ellos fueron a ver a los fariseos y le contaron lo que había hecho Jesús.
Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron a una reunión del consejo. ¿Qué vamos a hacer? Dijeron, este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Jesús estaba teniendo compasión por la gente y tuvo críticos. Jesús estaba haciendo actos de amor y tuvo críticos. Y miren lo que sigue pasando. Si los dejamos seguir así, todos van a creer en él y vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado e incluso con nuestra nación. Y después aparece un personaje. El personaje que va a entrar en el próximo versículo se llama Caifás. Y Caifás era el líder religioso. De alguna manera, él era el responsable de que el status quo se mantuviera. Él era el responsable que la manera en la cual se llevaban las tradiciones, la manera en la cual se hacían las cosas, mantuvieran su orden. Ese era Caifás. Y mire lo que sigue en el versículo 49. Dice lo siguiente: uno de ellos, llamado Caifás, que ese año era el sumo sacerdote, les dijo: ustedes no saben nada en absoluto. No entienden qué les conviene más, que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Aquí empieza la conspiración para matar a Jesús, que es lo que nosotros celebramos en Semana Santa. Algunas veces nosotros como que no conocíamos esta historia, pero realmente lo que está pasando es que los líderes religiosos hacen una conspiración para matar a Jesús y están haciendo esa conspiración para matar a Jesús porque sienten que el status quo va a cambiar y ellos no lo quieren hacer. Y es donde nosotros llegamos con la primera lección práctica para nuestras vidas. Y la lección práctica es que todos nosotros, no hay ninguno, todos tenemos un pequeño Caifás en nuestra vida, adentro de nosotros. Y ese pequeño Caifás que tenemos nosotros es esa personita, es esa voz interna que nos dice: no cambies las cosas, no cambies tú. Es ese pequeño Caifás que nos dice: mantén el status quo, no cambies, no hagas nada que salga de tu comodidad. Y esa pequeña voz que tenemos adentro nos da toda la justificación para no cambiar. Miren, hace poco tenía una muy buena conversación con mi esposa y mi esposa me estaba haciendo un pedido y el pedido era muy sencillo y era: yo quiero que pases más tiempo con mis hijos. Ese era el pedido que me hacía mi esposa. Y mi esposa me decía: André, te lo hago porque tú eres un papá muy chévere y yo quiero que mis hijos, nuestros hijos, te disfruten más. Porfa, pasa más tiempo con mis hijos. Adivinen quién se activó en ese momento. Adivinen qué voz fue la que empezó a hablar adentro mío. Y fue ese pequeño Caifás que tenemos todos. Y me dio la mejor explicación por qué eso no podría ser una realidad, porque mi status quo, porque mi agenda no podía cambiar. Todos tenemos un pequeño Caifás en nuestra vida. Todos lo tenemos. Y que nos grita: no cambies, que nos grita: mantén el status quo. Y eso es lo que está pasando en esta historia. Y la gran lección que nos deja Jesús para Semana Santa es que si realmente nosotros queremos impactar, si nosotros realmente queremos generar una contribución a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros jefes, a nuestros colaboradores, si realmente queremos que nuestra vida genere alguna contribución a otros, mi vida no se puede tratar de mi agenda, mi vida no se puede tratar de mis intereses y mi vida no se puede tratar de mis objetivos, no se puede tratar de mí. Y lo que vemos en la historia de Jesús es que Caifás tenía una agenda, Caifás tenía unos objetivos y Caifás quería mantener el status quo. Él quería que las cosas se mantuvieran tal y cual eran y tenía justificaciones muy razonables. Pero por el otro lado tenemos a Jesús. Jesús no tenía una agenda. Lo único que tenía en su corazón y en su mente
eras tú y era yo. Lo único que tenía Jesús era una motivación de moverse por compasión y por amor, no por su propia agenda. Y entonces tenemos a Caifás, que quiere hacer su agenda y que no haya cambios. Y está Jesús al otro lado. Y él lo que quiere hacer es, mi agenda son las personas. Mi agenda es moverme por compasión. Mi agenda no son mis necesidades ni mi comodidad. Tengo esta ilustración, porque no sé, creo que ven todos estos el dominó, ¿no? Y miren, el dominó, ¿cierto? Son las personas que están alrededor de nosotros. Es mi hijo Lucas, Sofía, mi esposa, mi vecino, mi jefe. Ustedes pueden empezar a construir estas piezas con las personas que hoy en día están a su alrededor. Piensen en las personas que están a su alrededor. Mi mamá, mi papá, mi amigo, mi hermana. ¿Cuáles son las personas que están a su alrededor? Y empiecen a enumerarlas, ¿cierto? ¿Y saben lo que hace Caifás? Caifás lo que le dice o lo que me está diciendo es, no te muevas, no cambies, piensa solamente en tus intereses. Y lo que hace es que me paraliza. Caifás me paraliza. Caifás grita a mi vida y es, así como tú estás, estás bien. Eso es lo que muchas voces están gritando hoy a mi vida y te la está gritando a ti. Pero lo que debemos entender y la gran enseñanza que nos deja Jesús comenzando Semana Santa es que si realmente yo quiero contribuir a la vida de los demás, si yo realmente quiero generar un impacto a los demás, ¿saben qué? Yo tengo que moverme y salir de mi zona de comodidad. Porque cuando lo hago, realmente puedo generar un impacto alrededor mío. Y realmente puedo hacer la diferencia para las personas que están alrededor mío. Y eso es lo que Jesús nos está enseñando en esta primera decisión que toma frente a la llegada de la Pascua y de Semana Santa. Y cuando estaba estudiando más lo que estaba sucediendo, lo que yo veía y que es súper chévere, es que realmente Jesús tomó una decisión de soltar su agenda, de que su vida no se tratara de él. Lo tomó realmente con una pequeña decisión y lo tomó cuando no había muchas personas alrededor de él. Realmente lo tomó como en intimidad, como en lo secreto. Fue que él tomó una decisión de decir, mi vida no se trata de mi agenda, mi vida se trata de compasión, mi vida se trata realmente de poder amar, mi vida se trata realmente de pensar en los demás. Y un poco esto sucede en lo secreto. Y miren lo que pasa en Juan, en Juan 5. En Juan 5, que es previo a que hay una conspiración para matar a Jesús, donde en el Juan 5, que es antes, donde está Caifás y está un poco la agenda de Caifás y está la agenda de Jesús, y Caifás es, yo quiero mi agenda y yo voy a hacer todo para que se mantenga mi agenda, y si tengo que matar y si tengo que pasar por encima de la gente, lo voy a hacer. Eso es la pequeña voz de Caifás frente a la agenda de Jesús, y es voy a amar, me voy a preocupar por la gente. Y esta actitud que tiene Jesús se ve determinada por pequeñas acciones que hace cuando nadie lo está viendo, cuando nadie está viendo el impacto que pueden tener sus pequeñas decisiones. Y esto sí que es cierto en la vida, porque muchas veces son las pequeñas decisiones donde decimos no se va a tratar de mi agenda, que hace la diferencia. Cuando yo tomo pequeñas decisiones como en lo secreto y que no se va a tratar de mi agenda, y es como no voy a ver pornografía. Y eso nadie lo ve, pero no se va a tratar de mi agenda y no se va a tratar de satisfacer como mis necesidades. Se va a tratar de amar a mi esposa, de amarme a mí mismo, cuando nadie lo ve. Y es la manera en que empiezo a llevar una vida en la cual realmente no se trata de llevar
mi agenda, de suplir mis necesidades, sino de los demás. Y esto pasa no solamente como con la pornografía, sino esto pasa con el tiempo. Son pequeñas decisiones o sea, lo que estoy diciendo lo tengo que vivir. Son pequeñas decisiones donde mi esposa me dice, Andrei, que, oye, no le están pegado el celular. Son pequeñas decisiones donde yo digo, esto es- no se puede tratar de mi agenda. Tengo que, tengo que morir a mi agenda, que se trate de los demás. Porque si yo sigo enfocado en mi agenda, me va a quedar ahí. Y si seguimos escuchando al pequeño Caifás que hay dentro de nosotros, miren el impacto que yo puedo generar y que no estoy generando. Yo puedo mover a todas estas personas. Yo puedo mover a las personas que están alrededor mío, pero no lo hago porque el pequeño Caifás le está gritando, no lo hagas, no te muevas, sigue en tu comodidad y sigue en tu status quo. Y la manera en que nosotros empezamos a morir a nuestra agenda son en las pequeñas cosas, cuando nadie se da cuenta. Y esto sí que lo vamos a ver en la antesala de Caifás. Y está en Juan 11. Y lo que pasa en Juan 11 es que Jesús está como al otro lado del río Jordán y está como trabajando, está en su comodidad, ¿cierto? Él está bautizando, está haciendo lo suyo. Ok, yo vine para esto, ¿cierto? Y hay multitudes. Y de un momento a otro le llega la noticia de que Lázaro está muy enfermo y que está muerto. Se fue, ya no hay nada que hacer. Y miren lo que dicen en el versículo Juan 11, Juan 11, 5. Miren lo que sucede. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. La agenda de Jesús no está marcada por mis intereses, mi estatus, mi posición, sino acá lo que nos está diciendo Juan es que hay una prioridad en Jesús y es que él amaba a ciertas personas. Y mire lo que sigue pasando. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea, dejemos nuestra comodidad, dejemos lo que estamos haciendo, dejemos objetivo, propósito. Yo creo que el pequeño Caifás que todos tenemos adentro, que es esa voz que nos dice no cambies, yo creo que le estaba gritando a Jesús, como no te muevas. Hay gente, estás cumpliendo tu ministerio, hay personas alrededor tuyo, estás cómodo, no hay peligro, no hay riesgo. Y miren lo que sigue pasando en el versículo 8. Rabí, objetaron ellos. ¿Objetaron quiénes? Sus amigos, sus cercanos. Objetaron. Y miren lo que objetaron. Hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. Los discípulos eran ese pequeño Caifás que tienen su agenda de seguridad. Y miren, lo que le estaban diciendo a Jesús es, Jesús, quedándonos acá, no te muevas, quédate acá. No importa, no importa Lázaro, no importa María, no importa Marta, quédate acá y no te muevas. Eso es un poco lo que le gritaban las voces. No te muevas, comodidad, aquí estamos bien. Y Jesús tenía no su agenda, Jesús tenía un anhelo y un deseo por tener compasión, un anhelo porque realmente pudieran amar. En este momento, Jesús no solamente estaba pensando en Marta, María, Lázaro, sino estaba pensando en Andrei, en Paula, en Andrés, en Lucas, en Lucía, en Camilo, en Emilio, en Mauricio. En este momento Jesús estaba pensando en cada uno de nosotros. Jesús sabía lo que venía. Jesús sabía si yo me muevo, voy a morir
voy a perder toda mi comodidad. Ey, pero no importa, porque ahorita mi agenda está determinada por otros. Jesús es lo máximo. Y esto me mata. O sea, Jesús sabía lo que venía y él no decidió hacer su agenda. Y Jesús toma la decisión de regresar. Y fue una decisión que tomó donde no habían muchas personas. Fue una decisión donde él toma decir, no, ¿saben qué? No me importa lo que me digan ustedes. Yo voy a regresar. No me importa mi comodidad. Yo voy a regresar. Y al regresar, voy a comenzar una tradición que va a impactar todo el mundo. Voy a comenzar una tradición que van a recordar el sacrificio que yo hice. Porque cuando nosotros tomamos pequeñas decisiones que no están amarradas a mi agenda, sino la agenda de amar y tener compasiones, nosotros no alcanzamos a entender el peso de las consecuencias que puede llegar a tomar esa decisión. No lo alcanzamos a imaginar. Y es precisamente lo que Jesús quería enseñarnos. Y Jesús lo que hizo al regresar a Betania fue que Jesús se movió. Y al moverse, movió una serie de personas y generó un impacto que hoy en día celebramos. Porque realmente lo que inició la chispa para generar una conspiración para matar a Jesús fue esta decisión, fue la decisión de regresar, fue la decisión de ir a Betania. Esto fue la ficha que comenzó la conspiración para que Jesús muriera en una cruz, para que Jesús fuera crucificado y para que Jesús al tercer día resucitara. Una pequeña decisión que no se trató de su agenda, sino que se trató de poder amar. Hoy que estamos acercándonos a Semana Santa, que realmente tú puedas ver cuál es tu agenda y que realmente todos nos podamos mover por la agenda de movernos. Miren, el mundo, el enemigo, está esperando algo de nosotros. Y lo que está esperando es que no nos movamos. Eso es lo que está esperando el mundo y lo que está esperando el enemigo de ti y de mí. No te muevas, mantén el statu quo. Que hoy podamos decir, quiero moverme, quiero tener compasión. Y para cerrar, yo quiero hablar frente a tu fe. Porque muchos no se quieren mover de su status quo y de su comodidad frente a la fe. Yo quiero decirte algo. Jesús ya dio el primer paso. Y Jesús te ama profundamente. Jesús se lanzó. Y hoy y en esta temporada es el tiempo para que tú salgas de tu comodidad y tú salgas desde el status quo. Deja de escuchar esa pequeña voz y que tú puedas confiar. Que tú puedas decir, Dios, voy a salir de mi comodidad. Dios, hay unas voces, hay unas circunstancias que gritan que no debo rendirme a ti, Dios. Pero quiero hacerlo. Quiero moverme. Porque en el momento en que tú te muevas en frente a tu fe, cuando tú tomes la decisión en lo secreto de realmente decir, voy a rendirme a Dios, voy a confiar en Dios, realmente voy a hacer un esfuerzo por conectarme con Dios. Es algo que nadie ve,
Es algo que sucede así como Jesús. Es una decisión en privado. Pero cuando tú lo haces frente a tu fe, cuando tú dices, voy a empezar a confiar y voy a empezar a depositar mi vida en Dios. No se va a tratar de mi agenda, no se va a tratar de mis dudas. Hey, está bien que dudes, pero tu agenda no va a estar marcada por tu incredulidad ni por tus dudas, porque no se trata de tu agenda. Cuando tú llegues a hacerlo, la gente que está alrededor, una pequeña decisión, cuando tú decides moverte frente a tu fe, lo que sucede es que generas un impacto que no te alcanzas a imaginar y no alcanzas a ver. Hoy que no se trate de tu agenda, hoy muévete. Hoy que no se trate de tus intereses, ama a la gente que está alrededor tuyo. Hoy Dios, yo quiero darte gracias por este mensaje, Dios, porque es un mensaje que yo necesito escuchar. Y yo te pido en el nombre de Jesús que el primero que cambies es que me cambies a mí, porque mi vida no se trata de mi agenda. No quiero que se trate de mi agenda, porque tu vida, Jesús, no se trató de tu agenda. Yo quiero impactar a mis hijos, a mi esposa, a mis amigos, a la gente que está cercana. Yo quiero afectarla y contribuir. Así que hoy, en el nombre de Jesús, que no se trate de mi agenda. Y yo quiero orar por todas las personas, Dios, y que este mensaje llegue profundo a sus corazones. Y que vean que la manera de contribuir, de hacer una diferencia, es teniendo un enfoque de compasión, de amor, y que no se trate de mi agenda personal. Que no se trate de mi agenda personal. Y que Dios, Señor, a las personas que están escuchando este mensaje por primera vez en un contexto que se habla de Dios, o las personas, Dios, que hoy tal vez pueden decir, sí, frente a mi fe se ha tratado mi agenda, hoy la puedan dejar a un lado y puedan confiar y puedan creer y puedan confiar. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a todos, qué chévere que se han conectado. Nos vemos dentro de 8 días y a las 6:30 vamos a estar retransmitiendo. Si ustedes escucharon y creen que el mensaje le puede servir a alguien, compartan el mensaje, ¿cierto? O reenvíenselo a alguien. A las 6:30 vamos a estar retransmitiendo. Nos vemos, me encantó poder estar con ustedes. Un abrazo